Buenos días, querida familia. Hoy vamos a continuar con las enseñanzas sobre quién soy, mi identidad, mi nueva vida en Cristo. Y para ello hoy voy a explicar un poco lo que significa estar en Cristo. Cuando nosotros empezamos nuestra nueva vida, leemos muchas veces en Cristo sin siquiera darnos cuenta de lo que eso significa y tomar conciencia, sobre todo tomar conciencia de lo que eso significa y el impacto que eso tiene en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Los invito a tomar sus Biblias, a tomar notas y a disfrutar y deleitarse en la palabra conmigo. Bienvenidos. Bueno, tomen sus Biblias y vamos a ir a Colosenses 2, 8, 15. Dice así: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres y conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Bueno, aquí le llamo la atención con respecto al hecho de que Pablo empieza diciendo que no debemos nosotros ser llevados por las filosofías de los hombres. O sea, eso ya no nos interesa, las filosofías de los hombres. Que tampoco debemos ser llevados por los principios elementales de este mundo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y por causa de que tenemos una nueva vida en Cristo, estamos aprendiendo y aprendiendo a vivir de nuevo, aprendiendo según los principios del reino de los cielos, aprendiendo a vivir en Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, qué significa estar en Cristo. Entonces, dice así, el versículo 9, dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo y poder y autoridad. Entonces, ¿se imaginan ustedes? O sea, espero que se imaginen realmente, porque esto es algo que es extraordinario, saber que toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de lo que es el Dios que creó los cielos y la tierra y que te creó a ti y me creó a mí, está corporalmente en Cristo Jesús. Y que al mismo tiempo Él, nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Todo poder y autoridad, no solamente en los cielos, aquí en la tierra también. Todo está sujeto a Él, todo fue hecho con Él, nada fue hecho sin Él. Él es la vida, todo lo que tiene vida es Él. Entonces, espero mis hermanos que hayan analizado estas palabras que ya hemos visto antes y que el Espíritu Santo esté dándoles luz, porque la necesitamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Dice en el versículo 10, dice que en Él hemos sido hechos. Fíjense bien, dice: habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Completos en Él. Estamos completos en Cristo. Eso es algo maravilloso y es algo que nosotros necesitamos tener, la revelación. Revelación es algo que solo cuando el Espíritu, o sea, cuando mi alma se une con mi espíritu y ya eso permite que la luz de esa palabra y la verdad de esa palabra vengan en mí o en ti. Entonces necesitamos una revelación, porque es en ese momento en que tú sabes que tú sabes que tú sabes
que tú eres completa en Él. Bueno, o completo en Él. Entonces dice así, versículo 11, dice, en Él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción ¿de qué? Del poder de Dios, o sea, ese poder de Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos y que nosotros, espero que todos ya hayan aceptado que todos murieron con Cristo, fueron crucificados y sepultados con Cristo y que hoy tienes una nueva vida en Él. Bueno, entonces sigue, dice el versículo 13, que cuando nosotros estábamos muertos en nuestras ofensas y en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, ese poder de resurrección también vino en nosotros y nos dio vida. Entonces, dice que nosotros pasamos la circuncisión, o sea, nosotros también fuimos circuncidados, pero no de la misma manera que lo hacía el pueblo de Israel. En realidad, la circuncisión era una señal del pacto. Ustedes podrán mirar mis comentarios después en el video, en la parte de comentarios, y ahí está una explicación de lo que significa la circuncisión y que para el pueblo judío y la circuncisión que es para nosotros hoy. Entonces dice en el versículo 14, dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, nuestro Señor Jesucristo. Entonces había un acta, o sea, un documento en el que estaba registrado todas nuestras ofensas, todo lo que nosotros habíamos hecho mal, la manera como nosotros habíamos ofendido a nuestro Padre en los cielos, al Dios que creó los cielos y la tierra, y ese documento fue quitado, fue clavado en la cruz con Cristo Jesús. O sea, ya no existe delante de nuestro Padre, ya no hay documentos que registren nuestras ofensas contra Él, de ninguna manera que sea. Esto también les sirve, mis queridos hermanos, para entender que pues ya no hay condenación y que no tienen necesidad de seguirse culpando por errores pasados, porque hoy tienes una nueva, no voy a parar de decirlo, tienes una nueva vida en Cristo. Entonces, aquí estamos viendo que en Cristo Jesús somos completos. Y ese en Cristo, ¿qué significa? En realidad nosotros fuimos sepultados con Él a través del bautismo, ¿cierto? Pero también el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder del Espíritu Santo vino en nosotros y nos dio vida nueva en el Espíritu. Y nos dio vida nueva dentro, o sea, fíjese que la palabra en Colosenses dice que todo fue hecho con Cristo Jesús y nada fue hecho sin Él. Y nosotros estamos dentro de Jesucristo, aunque nosotros, nuestra parte, nuestras emociones, nuestro sentir, ¿verdad? No podemos decirlo porque lo veo, lo siento, nada de eso. Por eso es por la fe que yo puedo aceptar esta verdad
de que estoy hecha y fui hecha por el poder del Espíritu Santo, que tengo una nueva vida y estoy dentro de Cristo Jesús. Vamos a ver otros versículos y poco a poco vamos a ir entendiendo ciertas cosas. Entonces dice que, o sea, en nosotros ha habido un cambio, o sea, si realmente ha habido un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Antes, ustedes saben que nuestra alma son la voluntad, los sentimientos, las emociones, los sentidos, ¿cierto? Todos nuestros sentidos, el ver, el escuchar, el gusto y el olfato y el tacto. Y nuestra alma está en relación con todo eso externo. Ella es la que está en relación con el mundo exterior, a ella, ¿cierto? Nuestro espíritu está en relación con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces es una relación de espíritu a espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra alma necesita llegar a ese punto donde ella recibe del Espíritu esa vida sobre ella. Bueno, entonces vamos a leer, yo los invito a leer Romanos 6, 3 y 4. Bueno, lo voy a poner aquí más fácil, más rápido. Espero que ustedes estén buscando también en sus Biblias. Entonces dice el versículo 3, perdón, pero a veces no podemos, voilà. Entonces dice, no sabéis, versículo 3, dice, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, estamos viendo que la muerte también fue en Cristo, o sea, ese momento en el cual Jesucristo fue clavado en la cruz y luego fue sepultado, estábamos nosotros con Él también. Y eso solo podemos aceptar por la fe. Eso ya lo habíamos visto, pero seguimos porque necesitamos entender qué es en Cristo, qué significa en Él. Ahora, dice vamos a ir a Efesios 2, 11, 13. Entonces en Efesios 2, 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice el versículo 13, hay un pero, o sea, si antes esta era tu condición y la mía, que estábamos en este mundo alejados completamente de la ciudadanía real, ¿verdad? De Israel, ajenos a los pactos y a las promesas. Si ven que
que era el estado anterior, ajenos a los pactos y a las promesas de Dios. Pero, hay un pero en ese versículo 13 de Efesios 2. Ese versículo 13 dice, pero, ¿qué significa? Hubo un cambio. Y en ese momento dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es una buena noticia, porque, bueno, son muchas buenas noticias en realidad. A medida que uno va entendiendo realmente las cosas del Espíritu, se va dando cuenta de que cuando Jesús dijo, ve y anuncia las buenas nuevas del reino y hagan discípulos de todas las naciones, era verdad y sigue siendo verdad. Entonces, ese pero me está diciendo a mí y a ti que tú hoy en día has sido hecho cercano a Dios. Tan cercano que en Efesios 2, 6 dice así, que juntamente con Cristo nos resucitó y también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, tan cercanos estamos sentados a la diestra de Dios Padre, allí en el trono. Entonces hay que meditar, hay que hablar con el Padre y dejar que el Espíritu Santo te abra el entendimiento. Nosotros al principio, cuando no entendemos nada, estamos pidiendo siempre cosas materiales, pero eso no es lo que nosotros debemos pedir. Lo que nosotros debemos pedir es, Padre, Espíritu, o sea, que al pedirle al Espíritu Santo, ábreme el entendimiento, dame luz para ver y entender las Escrituras, lo que mi Padre está diciendo. El cambio que ha habido en nosotros es que hoy en día estamos enfocados en las cosas del Espíritu y ya no estamos enfocados en las cosas del alma, en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo. Ese es el gran cambio que ha habido en nosotros. Si lo ha habido, o sea, si realmente nosotros nos hemos arrepentido y si realmente el día que nos bautizamos nosotros entendimos que estábamos dejando atrás una manera de vivir y que hoy en día estamos aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo a pensar, a hablar y a hacer conforme al Padre. Entonces, esta es una gran verdad. En Cristo Jesús hoy en día hemos sido hechos cercanos. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ir a Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Entonces, dice así. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Otra gran verdad. Entonces, ¿cómo hago yo para realmente vivir, poner en práctica estas palabras que estamos aprendiendo? Las empezamos a decir. Yo estoy revestida o revestido de Cristo. Yo estoy hoy en día en Cristo Jesús. Yo he nacido de nuevo y esta vida que tengo, la tengo en Cristo Jesús. Y como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces dice, en el versículo 29, los invito a leer ese versículo porque es una gran verdad también.
y que concierne realmente nuestra identidad. Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Porque mis hermanos, en realidad vamos a seguir leyendo, que me parece que es aquí, donde habla, sí, ahí mismo en el capítulo 3 de Gálatas, dice, a ver, los invito a leer desde el versículo 13, dice esto, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley, ¿qué era? ¿Se acuerdan que, no sé si alguna vez han leído Deuteronomio 28? Yo los invito a leer, bueno, es un poco largo, pero allí están mencionadas las bendiciones para todo aquel que cumplía la ley de A a Z y las maldiciones para aquel que no cumplía la ley de A a Z. Están enumeradas todas las maldiciones, o sea, todos los castigos que habían por causa de no seguir las instrucciones de Dios. Entonces dice que Cristo nos redimió de esa maldición, o sea, ya no, esa maldición ya no es ese castigo que Dios había mencionado por causa de no cumplir con todas las instrucciones que Él había dado a su pueblo, ya no nos corresponde. O sea, ya eso ya está abolido para nosotros, todo eso. ¿Por qué? Precisamente porque estamos en Cristo y porque hemos sido revestidos de Él. Su obediencia de Cristo Jesús, o sea, la obediencia de Jesucristo, que Él fue quien en nuestro lugar cumplió con todas las instrucciones de la ley, de A a Z. Entonces dice que Cristo Jesús se hizo por nosotros maldición, o sea, Él fue castigado, Él fue el que recibió todas las maldiciones de la ley. Entonces dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que vivir conscientemente de que hoy estamos dentro de Cristo Jesús. Estamos dentro de su cuerpo y que al estar yo en su cuerpo ha sucedido algo que se llama la circuncisión de ese cuerpo de carne y que yo hoy estoy dentro de Cristo Jesús, bañada por su sangre, mis órganos, inclusive físicamente. Bueno, les voy a contar, por ejemplo, un testimonio mío propio. Yo había desde niña sufrido de anemia, bueno, toda la vida, yo creo desde que nací. Llegó un momento en que realmente mi cuerpo ya no estaba guardando el hierro, la anemia estaba agravándose, mi hemoglobina, el porcentaje de hemoglobina en mi cuerpo estaba disminuyendo demasiado y pues eso me causaba varias anomalías, mucho cansancio, tristeza, moral, autoestima, todo eso de para abajo. Y en ese momento Dios empezó conmigo un proceso en el cual me estaba llevando a entender lo que hoy estoy explicando. En medio de ese proceso empecé a leer empecé a darme cuenta que en las palabras en diversos libros del Nuevo Testamento siempre hablaba Paul o Pedro o Jacques o Juan de en Cristo. Y empecé a preguntarme qué significaba eso. Empecé a encontrar muchos versículos como estos que estamos leyendo y yo decía, pero
¿qué significa eso para mí? Un día me di cuenta que empecé a analizar mi cuerpo, puesto que está escrito que nosotros hoy somos el cuerpo de Cristo, ¿no es verdad? Y me dije, pero si yo estoy, o sea, mis órganos están todos bañados por mi sangre. Mis articulaciones, mis venas, mi corazón, todo lo que está dentro de mí está siendo irrigado por mi sangre. Y en ese momento me di cuenta de que yo estaba en el cuerpo de Cristo, que yo estaba en Él, y que porque estaba en Él, yo también era bañada por la sangre de Cristo, irrigada por su sangre. Y en ese momento entendí que era imposible que yo siguiera enferma de esa anemia. Y ahí sané. Inmediatamente fui sana. Entonces, con esto quiero decirles que esas dos palabritas en Cristo Jesús, no hay que minimizarlas, hay que entenderlas, hay que recibir revelación de ellas y meditar y pedirle al Señor que les lleve a tener la revelación completa de esas dos palabras, o sea, en Cristo, ¿no? Entonces dice allí que en el versículo 14, que en Cristo Jesús, ¿cierto? Dice que uno de los objetivos, ¿verdad?, de que Jesucristo, o sea, fue Él quien padeció toda la maldición o todo el castigo de la ley en nuestro lugar, fue el objetivo, fue para que nosotros recibiéramos la bendición. ¡Qué alegría!, ¿no es cierto? Para que nosotros no hubiera ningún obstáculo para que nosotros recibiéramos la bendición. ¿Por qué? Porque dice así, dice, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, eso ya estaba dentro del plan de nuestro Padre Celestial, de que nosotros los gentiles también pudiésemos ser bendecidos a través de nuestro Padre Abraham. Entonces dice, y esto por medio de la fe. No hay que olvidar que siempre es por medio de la fe. No hay otro medio. Ese es el único medio que tenemos para recibir todo lo que nuestro Padre tiene para nosotros. Entonces dice que por medio de esta fe pudiésemos recibir, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces no hay nada que hoy en día nos impida recibir el Espíritu Santo. Entonces dice, aquí dice Pablo que va a hablar en términos humanos. Entonces explica, dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez que ha sido ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Cierto? Cierto, cierto. Yo no sé si ustedes han recibido alguna vez una herencia o han tenido que comparecer delante de un abogado el cual tiene un testamento o un documento oficial y que está estipulado por la persona misma, que ha sido firmado por esa persona. Nadie puede absolutamente cambiar ni siquiera una coma de ese documento. Entonces es cierto. Y dice Pablo, ahora bien, a Abraham, o sea, a nuestro padre Abraham, fueron hechas todas las promesas, absolutamente todos. Y esto, todas las promesas, es antes de que Dios enunciara la ley en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Y dice así, dice, fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como si fueran varios, dice a su simiente, sino como de uno, y a su simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo Jesús. Ven, hermanos, el hecho de estar en Cristo
o sea, estar en Cristo es una de las condiciones muy importantes para nosotros recibir la bendición y todas las promesas que Dios hizo a Abraham. No hay otro camino, no hay otra manera, es a través de Cristo, es estando en Cristo Jesús. Y solo podemos estar en Cristo Jesús si nosotros dejamos de vivir esa vida mundana, esa vida como el mundo nos había enseñado, y empezamos a vivir por el Espíritu. Entonces, por ahora yo creo que vamos a parar ahí. Vamos a continuar en otro video porque creo que esto es casi como un steak de, ¿no?, un pedazo de carne de esos gordos y grasos. Entonces espero que sean muy bendecidos, que tengan, si es el día para unos, la tarde